Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título a la conferencia de esta noche, Una casa fuerte. Diga conmigo, una casa fuerte. Acompáñenme por favor a ver lo que dice la palabra del Señor en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 17. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Lucas capítulo 11, verso 17, y dice la escritura de la siguiente manera: como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Lea conmigo: y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Afirmamos lo último que leímos juntos y dice: y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad en la que muchas personas, aun cuando conviven y se desarrollan en un mismo lugar o permanecen bajo un mismo techo, aun cuando pertenecen a una misma organización, no están realmente unidos. Y es algo que debemos de tener claro para que entendamos que si una casa ha de ser fuerte, uno de los elementos más importantes, tanto en el ámbito natural como en el espiritual, es la unidad. Si queremos una casa fuerte en lo natural, es decir, si queremos que nuestra familia sea fuerte, necesitamos cultivar al interior de esta la unidad. Lo mismo sucede al interior de la iglesia. Lo cierto es que cada día nuestra sociedad nos da claras evidencias y muestras tangibles de que esta es cada vez más egoísta. Y pareciera que aun cuando hoy es más sencillo mantener comunicación, es cuando las personas más ajenas se muestran y más indiferentes son hacia aquello que sucede en su casa. Qué terrible, porque esta es una realidad que hoy estamos viviendo como sociedad. Era para que a mayor comunicación tuviéramos mayor unidad. Pero el punto es que no siempre nos estamos comunicando al interior de nuestro núcleo o de nuestro grupo al cual pertenecemos. Lamentablemente, muchas personas hoy día se muestran ausentes e indiferentes para aquello que está sucediendo en sus casas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Si pusiéramos tanta atención, considere esto, a la marcha de nuestra casa, vuelvo a enfatizar, tanto en lo natural como en lo espiritual, como se lo damos a nuestras redes sociales, a esas ciberamistades, porque a muchas personas hoy día les interesan más los likes de las personas que no les quieren en realidad o que no tienen un afecto real hacia sus personas, que el cultivar la amistad y la relación con las personas que realmente han mostrado interés en sus vidas. Las crisis que hoy enfrentamos, tanto en el hogar como en la iglesia, podrían ser fácilmente superadas. ¿Qué es esto? Que la gente está viviendo en un punto de indiferencia y superficialidad tal que se están perdiendo relaciones que son trascendentes para nuestro beneficio y para el beneficio del grupo al que pertenecemos. No debemos de olvidar lo que la palabra de Dios nos enseña. Acompáñenme por favor a Proverbios, capítulo 14. Proverbios 14, verso 1. Y dice la palabra del Señor así: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y hemos hablado en repetidas ocasiones acerca de este pasaje y les he mencionado que no debemos simplemente reducir esta expresión a un género, en este caso femenino. Más bien debemos de ampliarlo hacia una actitud.
en nuestro diario vivir y una actitud que estamos teniendo hacia el grupo al cual pertenecemos, ya sea en lo natural, nuestra familia, o en términos espirituales, nuestra iglesia. La actitud lo determina todo. Y si nosotros no estamos teniendo una actitud proactiva en la edificación de nuestra casa, estamos nosotros contribuyendo para su destrucción. Y nos guste o no, porque mire, ni en nuestra casa natural ni en nuestra casa espiritual hay puntos neutrales. O estamos a favor de ella o estamos en contra. El Señor Jesucristo lo planteó de esta forma y Él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y hoy encuentro a muchas personas que viven de forma indiferente en sus hogares, en sus familias, y ellos piensan que, bueno, no están realmente aportando algo, pero no le quitan nada a nadie. ¿Y sabe qué? Esa forma de pensamiento es equivocada. Porque si usted no está aportando, usted está destruyendo. Porque el principio que leímos al principio es que si no estamos contribuyendo para la unidad del grupo en el cual nos desenvolvemos, ese grupo no puede prevalecer. Y necesitamos entender que la unidad es algo en lo cual todos los integrantes del grupo deberíamos ocuparnos. No solo algunos, todos. Ya sea en lo natural como en lo espiritual, todos tenemos una responsabilidad. Pero ¿cuál es el contraste con nuestra sociedad? Bueno, hoy para muchas personas es más fácil desahogar sus frustraciones en las redes sociales que hablar de frente con la persona que les lastima, que les duele, que les hiere, lo que les incomoda. Entonces es más fácil publicar un tweet o una publicación en Facebook donde expreso mi inconformidad que sentarme con mi hijo, sentarme con mi papá y decirle: ¿sabes qué? Esto no me gusta. Y me gustaría que lo cambiáramos, que lo mejoráramos. Hoy la gente pareciera que abraza con mayor fervor una vida frívola y superficial que una vida que realmente represente en ello una inversión de sí mismos. Y en este sentido, cuando nosotros abrazamos esa vida frívola y superficial, esta comienza a ganar terreno en nuestros hogares. Porque cada uno de los miembros del hogar es una puerta. Y si nosotros optamos por vivir de forma superficial e indiferente ante las necesidades de nuestro grupo, nosotros somos una puerta por la cual está introduciéndose apatía y destrucción. Lo querramos ver de esta manera o no, es una realidad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando la indiferencia se introduce a los hogares cristianos, la iglesia comienza a manifestar síntomas de esto que está ocurriendo en los hogares. No podemos hablar de una iglesia saludable si nuestras relaciones interpersonales y familiares están mal. La iglesia es el reflejo de tu casa. Y hay muchas personas que fácilmente pueden señalar los errores que hay dentro de la iglesia, las deficiencias, las áreas de oportunidad, pero no se dan cuenta que la iglesia, diga conmigo, somos todos. La iglesia somos todos. Y si en la iglesia hay hipócritas, si en la iglesia hay gente falsa, si en la iglesia hay gente voluble, si en la iglesia hay gente caprichosa, si en la iglesia hay gente como usted le quiere etiquetar, esas personas están reflejando el ambiente que prevalece en sus hogares.
Y eso debería ser para nosotros una señal de alerta, una alarma. ¿Por qué soy indiferente en la iglesia? ¿Por qué estoy tomando actitudes que si las viera en otra persona no me agradarían? La respuesta muchas veces es porque hemos abierto una puerta en nuestro núcleo primario, que es la familia, y la iglesia está manifestando el síntoma de lo que en nosotros está mal. Y deberíamos de tener cuidado respecto de aquello que estamos permitiendo que gobierne en nuestra vida. Debemos darnos cuenta, amados hermanos, que este problema de casas débiles, familias que se están desintegrando, iglesias que se están desmoronando, el problema no está en el ambiente que me brinda mi casa, ya sea natural o espiritual, porque tanto en nuestra casa natural hay un ambiente que prevalece, como en la iglesia hay un ambiente que prevalece. Y si somos honestos, estas atmósferas suelen reflejarse. El problema no es el ambiente, sino el problema es mi actitud ante dicho ambiente. Hablemos abiertamente, no en todas las casas, hablando en lo natural, el ambiente que se vive una vez que se cierran las puertas es el mejor. Muchos matrimonios son ciberfelices. Y esa es una realidad. En las redes sociales se pregonan amor. Pero tras la puerta, lo que reina en esa familia es la indiferencia. Entonces, no todas las casas nos ofrecen el mejor ambiente. Analice usted su casa. ¿Cuál es el ambiente que prevalece en su casa? ¿Es realmente el mejor ambiente en el que yo puedo desarrollarme? Y si no es el mejor ambiente, ¿por qué no se ha ido? Algunos dirán, es que no tengo opción. Aquí me tocó vivir. No. Si no te has ido, es porque de alguna manera estás recibiendo un beneficio. Y aquí hay algo muy interesante, aprender a manejar los ambientes no favorables a fin de que estos no nos moldeen, sino que aun cuando estos existen, nosotros podamos ser luz en medio de las tinieblas. Mire, en muchas casas el ambiente es denso, hay pleitos, hablo de casas cristianas, No voy a describir las casas de familias donde Cristo no es mencionado. Voy a hablar de hogares cristianos, de hogares donde por lo menos la mitad de los integrantes asiste a la iglesia una vez cada quincena. Este es el ambiente. Hay pleitos, hay envidias entre los integrantes, entre los hermanos. Hay indiferencia, hay actitudes que debilitan y fracturan las relaciones, tales como chismes, murmuraciones, calumnias. ¿Será que estoy describiendo una familia cristiana? ¿Será cierto? ¿Realmente entre las familias cristianas se critican entre los hermanos de sangre? ¿Se juzgan? ¿Se pelea la suegra con la nuera? ¿Se pelea el padre con los hijos? ¿No se hablan?
¿Será verdad que estoy describiendo un hogar cristiano? ¿Hay violencia física, verbal, psicológica? Violencia financiera en todos los niveles. Porque muchas veces incluso hay hijos en edad productiva que siguen siendo una carga para sus padres. Y hay hijos que ya están siendo productivos, pero lo que ganan es para ellos. Y sabe, no considero que sea la mejor manera de edificar una casa. Hay vicios, hay desorden en cuanto a conductas y hábitos que son tolerados por los padres. Hay padres que, si algo debo de admirarle a mi suegra, que gracias a Dios ya está con Cristo. Sí, aceptó a Cristo ya a una edad avanzada y el Señor la llamó a su presencia. Por eso digo, gracias a Dios está con Cristo. Si algo debo de admirarle a esa mujer y que marcó mi manera de pensar, es que ella siempre decía, todo con horario. Todo con horario. ¿A qué hora se levanta usted todos los días? ¿A qué hora le permite a sus hijos levantarse? ¿Cuántas veces los padres están solapando conductas y hábitos que no son correctos, que no están bien, que son contraproducentes para nuestros hijos? La mamá afanada tendiéndole la cama al estudiante de 17, 18, 20 años. Encontramos situaciones de desorden que hacen que las estructuras se debiliten. ¿Y sabe qué es lo peor? Que lo aceptamos como parte de nuestra vida. Es que es así nuestra casa, es que es así nuestra familia. Y yo creo que necesitamos comenzar a actuar para cambiar muchos de los porqués que llevan a una familia a vivir inmersa en la indiferencia en la que muchos hogares hoy viven. Y que esa indiferencia comienza a moverse hacia la iglesia. Porque si volvemos al principio y retomamos la premisa de que la iglesia es el reflejo de las familias que la integran, ahí tiene usted la respuesta. ¿Por qué la iglesia a la que asistimos es como es? Porque encontramos en ella un universo, sí, de culturas que de alguna manera se reflejan en lo que somos como grupo. Cuando nosotros no estamos trabajando a favor de la estructura principal que sostiene a la sociedad, la cual es la familia, entonces comienza a haber una falta de valor y una falta de estima hacia nuestra casa. Y eso es terrible, porque deberíamos de tener en alta estima nuestra casa. Considere esto. Muchos cristianos son candil de la calle y oscuridad en sus casas. Y esto no debería ser. Deberíamos ser un ejemplo en nuestros hogares. En algún momento les he preguntado y les he dicho, como ministro del Señor, si no eres honrado y reconocido, así como respetado, como lo que ostentas ser dentro de la iglesia en tu casa, no lo eres.
Dicho en términos más simples, si siendo director de alabanza en tu casa no se te reconoce como alguien que preside el culto al Señor y se te respeta con ese tenor de lo que eres, no lo eres. ¿Y por qué no lo soy? Porque muy posiblemente en mi casa no estoy dando ejemplo. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Vamos a 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Y dice la Escritura que el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, el tal, ¿qué cosa? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es que sabe una cosa, algo que deberíamos entender es que conocer a Cristo implica una gran responsabilidad. Trae consigo obligaciones que de no ponerlas en práctica nos desacreditan. Un ejemplo es como cuando Pablo escribe y él dice: no tengan una relación íntima de amistad con ninguna persona que sea inmoral. Y él hace el paréntesis y dice: no me refiero a la gente inmoral del mundo, porque en tal caso tendrían que salirse del planeta. Me refiero a la gente inmoral que se dice y pregona ser como Cristo. ¿Comprende? Si nosotros no estamos edificando la estructura de nuestra casa natural, ¿cómo pensamos que podemos edificar la estructura de nuestra casa espiritual? ¿Cómo podríamos hacerlo? Y sabe, el llamado esta noche es para que cada uno de nosotros hoy tome conciencia sobre el papel que está desempeñando al interior de su casa. ¿Cuál es tu papel? Algunos pueden decir: yo soy hijo. Otros decimos: yo soy padre, yo soy esposo, yo soy hermano. ¿Estás desempeñando correctamente tu papel? Porque el problema, amados hermanos, es que no estamos trabajando por la edificación de nuestras casas. Y vivimos de alguna manera impregnados de esa forma egoísta de vida que prevalece en el mundo. Y entonces solamente vemos por nuestros propios intereses. Le puedo poner un ejemplo sencillo y burdo. Imagine que tiene una hermana y su hermana se dedicó todo un día a lavar su ropa. La deja en el tendedero y comienza a llover. Su hermana anda de compras. Usted puede hacer de dos: valorar y reconocer que su hermana se esforzó en lavar su ropa, no es la de usted, es la de ella, y correr y quitar esa ropa del tendedero y guardarla, valorando su esfuerzo, o tomar la actitud de decir: no es mía, y seguir sentado frente al televisor. ¿Cuál es nuestra actitud? Jóvenes que ven el alterón de trastos en el fregadero
y pueden hacer el concurso del equilibrio. Poner un vaso arriba, pero no mueven el iceberg debajo. ¿Estamos construyendo y edificando nuestras familias, nuestros hogares? Mire, no puedes valorar algo si antes no lo aprecias. No me digas que valoras algo si antes no lo aprecias. Si no lo aprecias, no lo puedes valorar. Y si este principio lo aplicáramos a nuestras relaciones dentro de nuestra casa, nos daríamos cuenta que en muchos casos lo que tenemos no lo valoramos por el simple hecho de que no lo apreciamos. Simplemente lo damos por hecho. Ahí está. Pero no le estamos dando un valor. Muchas personas hoy día no están construyendo sus familias. No están construyendo sus casas. No las están edificando. Y no hay puntos neutrales donde yo diga, bueno, pues que otro lo haga. Sí, tal vez otro lo está haciendo, pero tú estás destruyendo tu casa. Y aquí el punto es que necesitamos aprender que o edificamos o destruimos. Hay muchas personas hoy día que no aprecian el núcleo donde se desarrollan. Son indiferentes ante las necesidades que se dan en dicho núcleo. Y para estas personas siempre habrá una prioridad más alta que el ver por el interés común del grupo. Y su prioridad son ellos. ¿Hasta qué punto nos interesa que nuestra familia tenga estabilidad? ¿O solo estaremos bien si nosotros estamos bien? Esa es la forma en la cual muchos hoy día están viendo su casa, como si fuera simplemente un hotel. No hay un compromiso para ese lugar. No hay un involucramiento para con ese grupo. Y si esto lo trasladamos a la iglesia, vemos la iglesia como un club. No hay compromiso, no hay seriedad, no hay un esfuerzo por el bienestar del grupo. Escuche esto. A una casa la edifica y fortalece el trabajo en equipo comprometido y sacrificial, cuyo objetivo es el bienestar del grupo que lo integra. Lo voy a repetir. A una casa la edifica y fortalece el trabajo en equipo comprometido y sacrificial, cuyo objetivo es el bienestar del grupo que lo integra. Es decir, yo tengo una visión de grupo que es muy diferente a ver solo por mis intereses. Una visión individual e indiferente hacia el grupo siempre debilitará el grupo al que pertenecemos. Entonces podemos decir que cada integrante de una casa puede fortalecer o debilitar la estructura del grupo al que pertenece. O eres un factor de fortaleza para tu familia o estás siendo un factor de debilitamiento para tu familia. O eres un factor que está fortaleciendo tu iglesia o eres un factor que está debilitando tu iglesia. No hay puntos intermedios.
Y refiriéndonos a esto, ¿qué responde usted? A mí no me diga, contéstese usted. En su casa y en la iglesia, que también es su casa espiritual, ¿está usted siendo un factor de fortalecimiento o de debilitamiento? Considero que uno de los problemas del por qué una persona deja de interesarse en el bienestar del grupo al que pertenece es por un problema en cuanto a su concepto de identidad. ¿Por qué una persona deja de interesarse en el grupo? ¿Por qué una persona se vuelve indiferente para con su familia y las necesidades de su familia? Yo creo que hay un problema en cuanto a su concepto de identidad. ¿Por qué? Porque para muchas personas el pertenecer a un grupo es sinónimo de privilegio. Yo soy parte de esta familia y lo que en mis conceptos debe de suceder es que me den, es que me suplan. Lo veo como un privilegio. Sin embargo, la realidad es que para disfrutar de cualquier privilegio, uno debe de saber que se requiere primeramente cumplir con todas las responsabilidades pertinentes. ¿Cómo podemos exigir un privilegio si no estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades? Piense por un momento, ¿cuáles son nuestros privilegios como membresía activa? Como miembros de una iglesia. ¿Conocemos esos privilegios? Ahora, esos privilegios implican responsabilidades. ¿Estoy cumpliendo con mis responsabilidades? Y si no estoy cumpliendo con mis responsabilidades, entonces estoy fortaleciendo o estoy debilitando mi casa. No podemos estar en un punto neutro. Necesitamos entender que o estamos a favor o estamos en contra. Y cuando se trata de edificar nuestra casa, nuestra familia o nuestra iglesia, la actitud con la que lo hagamos determinará qué tanto podemos avanzar y qué tan contundentes seremos en lo que hagamos. Si en nosotros no hay una actitud correcta, difícilmente vamos a poder avanzar, difícilmente vamos a poder trascender en aquello que quisiéramos lograr. Porque ¿a quién de nosotros no nos gustaría tener una mejor casa? ¿A usted le gustaría que su familia tuviera un mejor ambiente? Pues estaría genial, ¿no? Pero ¿qué se requiere para eso? Que el Espíritu Santo nos visite, sí, en parte, pero hay más detrás. Porque puede ser que sí, el Espíritu Santo les visita y llegan bien contentos de la reunión o ahí en su reunión familiar, su devocional familiar, el Espíritu Santo desciende y unos hablan lenguas, otros cantan salmos, pero por la tarde ya se están agarrando del chongo. ¿Qué necesitamos? Voluntad para que las cosas sean diferentes, para que sean mejores. Un compromiso real para con nuestra casa. Considere esto, mire, en Romanos capítulo 14, verso 9, la palabra de Dios dice así: por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo aquello que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que quiero edificar? ¿Dónde es que quiero que reine la paz? En tu casa.
Pero ¿sabe qué requiere esto? Promoverlo. ¿Qué implica? El estimular esta actitud nos va a requerir de una determinación que impulse nuestra voluntad en dicha dirección. ¿Y qué cree? A veces el ambiente dentro de nuestros hogares no es muy inspirador. He conocido muchas personas que dicen: pastor, en la alabanza y la adoración pude tocar el cielo. La predicación fue inspiradora, sentí a Dios, pero apenas llegué a mi casa y volví al mismo infierno. ¿Por qué? Porque no hay una actitud que nos permita manejar los ambientes densos dentro de nuestras relaciones interpersonales. A veces nos justificamos en las actitudes de terceros. Recuerdo a una persona que cada vez que se enojaba se transformaba y salían sapos y ratas y serpientes, culebras de su boca. Y al final se justificaba diciendo: es que ustedes me hacen enojar. Entonces, ¿dónde está nuestro compromiso para que nuestra familia sea edificada? Porque el ambiente denso te va a impulsar en una dirección, pero tu convicción, ¿en qué dirección está? Estamos hablando de nuestra familia, estamos hablando de nuestra casa espiritual. Y si queremos que las cosas mejoren, tenemos que comenzar a tomar decisiones ya. Decisiones basadas en convicciones, para que entonces lo que hagamos tenga un nivel de relevancia mayor. Dentro del hogar vamos a encontrar un montón de cosas que no nos gusten. Muchas situaciones que no nos sean agradables. Y lo mismo sucederá al interior de la iglesia. ¿Pero qué vamos a hacer? Dice el apóstol: esfuércense por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Edifica tu casa, edifica tu iglesia, sé tú un factor que produzca paz. Eso te va a costar, pero va a valer la pena. A veces es muy triste el ver cómo a nuestro paso vamos olvidándonos de lo que es importante y comenzamos a perder el sentido de pertenencia al lugar, es decir, a nuestra casa donde Dios nos colocó, y poco a poco la indiferencia se va apropiando de nuestra forma de pensar hasta el punto en el que no hay en nosotros más voluntad o deseo por buscar el bienestar de la casa a la que pertenecemos. Le vuelvo a reiterar, a veces pareciera que estamos teniendo una actitud de indiferencia tal hacia nuestra casa que gritamos que no nos importa si nuestra familia se desintegra o si nuestra iglesia se desmorona. No estamos ocupados de eso. Nos estamos ocupando de lo que a nosotros nos interesa. Y entonces el bien del grupo se desplaza en términos de prioridades. Y ya no es una prioridad, ya no es importante. Esperamos que la unidad dentro de nuestra familia nos la dé el Espíritu Santo. Esperamos que la unidad dentro de la iglesia nos lo provea el Espíritu Santo. Pero ¿cuánto estás poniendo de tu voluntad en las manos del Espíritu Santo para que esto acontezca? Si aún entre nosotros, dice el apóstol, hay rivalidades,
hay pleitos, hay enojos. Como hijos de Dios, hoy le hablo y le digo, ¿usted cree que está bien? Hay rencores añejos. ¿Usted cree que eso le va a permitir crecer y ser un reflejo de Jesús? Es que a mí tal persona me lastimó. ¿No dice la Escritura que de la misma manera en la cual Dios nos perdonó, perdonemos? ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué muchas veces continuamos acreditando a unos y desacreditando a otros? ¿Por qué hacemos acepción de personas? Mire lo que dice la palabra de Dios. Acompáñeme a Jeremías 29:7. Y dice la palabra del Señor: además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El bienestar de la ciudad depende de dos cosas fundamentalmente: qué tanto yo haga a favor de la ciudad y qué tanto ore yo por la ciudad. Pero ¿qué es primero, la oración o la acción? Según el texto, ¿qué es primero, la oración o la acción? No sobreespiritualice las cosas. Primero es la acción, señores. Porque lo sobreespiritualizamos y decir, primero oro y que Dios lo cambie. No. Cambia tú y ora para que Dios afirme el cambio en ti. Esfuérzate por pertenecer a ese grupo y ser parte de ese grupo y trabajar por ese grupo, y pon a ese grupo, tu familia, tu iglesia, tu grupo de liderazgo, tu grupo de trabajo en la iglesia, en las manos de Dios en oración. ¿Sabe por qué las relaciones se fracturan? Porque se trabaja poco y se ora menos. Por eso las iglesias no avanzan, porque no hay una actitud de sacrificio, de compromiso, de valoramiento, de aprecio hacia lo que hemos recibido de Dios. El ministerio que tenemos lo hemos recibido de Dios, no nos lo dio un hombre. Cualquiera que sea el ministerio que desempeñes, no te lo dio un hombre, te lo dio Dios. Dios te dio un voto de confianza. ¿Cómo lo desempeñas? ¿Como quien se sabe privilegiado? A veces nuestra actitud grita otra cosa. Poca acción, poca oración, no hay un valor, no hay un aprecio. Y por eso nuestras familias se fracturan y nuestra iglesia se debilita. Necesitamos un cambio en nuestras actitudes, en nuestro corazón. Hoy más que nunca, amados hermanos, tenemos que valorar y darnos cuenta cuál está siendo nuestra actitud hacia la edificación de nuestra casa. Si estamos hablando y proyectando hacia una casa fuerte, lo que tú hagas o dejes de hacer impactará esa casa.
Hay personas que dicen, no, el que yo no haga en mi casa no le afecta a nadie. Sí afecta. Y lo mismo sucede en la iglesia. Si no estamos comprometiéndonos con la obra de Dios, estamos afectándola. Y estamos impidiéndole al reino avanzar como Dios quiere. ¿Y todo por qué? Porque no me gusta con quién me pusieron a trabajar. Porque yo no quiero estar con esa persona. Porque el ambiente de la iglesia ya no me es agradable. Porque no me siento cómodo. Porque no me gustan las cosas que dicen. Porque siento que todo es personal y se la pasan tirándome desde el púlpito todo el tiempo. ¿Dónde está el problema? Si crees que todo el tiempo se trata de ti, cambia. Considera lo que la Biblia dice: cala más un regaño en un hombre sabio que 100 embarazos en el necio. Tenemos que hacer algo. Si no, no tendremos casas fuertes. Y si no tenemos casas fuertes, tampoco tendremos una iglesia fuerte. No sobreespiritualicemos todo y pensemos que de la puerta de la iglesia hacia adentro todo depende de Dios. No, todo depende de Dios desde afuera. Pero el problema es que muchos de nosotros no estamos dependiendo de Él. No estamos recurriendo a Él. Y por este motivo es que estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y nuestras casas están sufriendo. Considera lo siguiente, y con esto concluimos. En 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, el apóstol suelta una verdad muy poderosa. Y el apóstol Pedro dice algo muy trascendente. Acompáñenme al pasaje. 1 de Pedro, capítulo 2. Versos 4 y 5. Y dice la escritura así, miren nada más, qué hermoso. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, ¿a quién? A Cristo. Al acercarme a Cristo, también ustedes son como piedras vivas. ¿Hasta cuándo soy como una piedra viva? Hasta que me acerco a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que fortalezco la relación con aquel que es mi fuente. No olvide que la fuente a la que se conecte es la fuente de la que usted se alimenta. Entonces dice que cuando te conectas a Cristo comienzas a absorber su naturaleza. Y como Él es una piedra viva, también tú te conviertes en una piedra viva. Y esa piedra tiene un propósito. Dice la Escritura que es la de edificar una casa espiritual. Cada piedra tiene sentido de ser en esta casa espiritual. Y mientras que nosotros no tomemos nuestro lugar, difícilmente veremos el plan de Dios para nosotros. Continúa el apóstol diciendo, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta mediante Jesucristo. Es decir, que hasta que ocupas tu posición dentro de la casa y te comprometes con el lugar que Dios te ha brindado, entonces puedes
fungir en la función que te fue dada por Cristo, que es la de ejercer un sacerdocio. Pero si yo no estoy unido a Cristo, de entrada no comparto su naturaleza. Y si no comparto su naturaleza, tampoco tengo la capacidad de permanecer donde Él ha determinado que yo esté. Necesitamos aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y entonces nos daremos cuenta que no es posible esperar un mejor resultado en cuanto a lo que estamos obteniendo de nuestra casa, ya sea tanto natural como espiritual, mientras que no entreguemos un esfuerzo extra que fortalezca las relaciones y produzca mejores resultados para el grupo. No puede usted esperar tener una familia más fuerte si usted no se está esforzando para que se fortalezcan las relaciones al interior de su casa y esto produzca resultados que beneficien al grupo, no solo a usted, al grupo. Pero es que nadie me lo valora. Es parte del ambiente con el que tenemos que luchar. Pero si queremos una casa fuerte, créeme, correr tras el reconocimiento es una mala estrategia. No corras tras el reconocimiento, hazlo porque sabes que es bueno y porque de alguna manera aprecias y valoras tanto el grupo al que perteneces que te interesa que avance aunque no se te reconozca. Amén. Póngase de pie antes de que se duerma. Vamos a orar.